El Suelófono, el primer podcast de las ciencias del suelo en español, realizado por el proyecto Suelox con el apoyo del Instituto de Geología de la UNAM y de la Unión Internacional de las Ciencias del Suelo. El proyecto Suelox es una iniciativa universitaria para la divulgación de las ciencias del suelo. Bienvenidos al Suelófono. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Un saludo a todos. Nuevamente estamos aquí en nuestra segunda temporada del Suelófono, el único podcast en español sobre la ciencia del suelo y que es auspiciado por la Unión Internacional de la Ciencia del Suelo y el Instituto de Geología de la UNAM. Mi nombre es Héctor Cavadas y al igual que todos ustedes soy alguien también interesado en el suelo y bueno, cómo este se ha formado y en un momento dado cómo evoluciona con parte de la población humana. El día de hoy tenemos una entrevistada con un tema muy interesante. La doctora Daisy Valera Fernández nos va a platicar sobre lo que son los carbonatos del suelo y los paleoclimas. Y bueno, a manera de contexto, es interesante que platiquemos que hay ciertas regiones de la Tierra, ya no se diga de México, donde llegamos a ver paisajes que pareciera que están como una especie de manta o sábana de color blanco, ¿no? A veces los vemos como láminas, en algunos lugares les llegan a llamar lajas, por ejemplo, en zonas como Yucatán, en otras son como especie de bolitas, perlas ahí dispersas, y que de manera general llegamos a decir, mira, ahí hay carbonatos. Pero doctora Daisy, tú que te has formado en esta parte de geoquímica, hiciste tu doctorado tratando de entender precisamente cuál es la manera en que se generan estos rasgos en la superficie terrestre y concretamente en el suelo. ¿Qué nos puedes platicar sobre ellos? ¿Cómo se forman los carbonatos en el suelo? Bueno, Héctor, gracias por la invitación. Con esa introducción creo que todo el mundo va a entender que también eres un especialista en carbonatos pedogénicos y también aprovecho para agradecerte toda la ayuda que me has dado durante estos años, ¿no? Para estudiar este tema. Bien, ¿qué son los carbonatos pedogénicos? Es un tipo de material que se forma en los suelos por la acumulación de carbonato de calcio. Y es muy interesante porque está sobre todo relacionado a condiciones ambientales específicas, ¿no? Es muy... mucha gente piensa, oye, ¿dónde puedo encontrar, o los que estudian las ciencias del suelo, dónde puedo encontrar este tipo de carbonatos? Y se dan sobre todo en ambientes donde no hay mucha abundancia de precipitaciones, no hay mucha lluvia, son ambientes secos. Por ejemplo, el desierto de Sahara podría ser un lugar, los desiertos de Estados Unidos podrían ser otro tipo de ambiente o de paisaje donde se pueden formar estas acumulaciones de carbonatos, pero también lo podemos tener en ambientes subhúmedos donde hay una evaporación muy alta, ¿no? Entonces, los mecanismos de formación de estos carbonatos son básicamente tres. Se forman por tres pasos fundamentales. Uno, la disolución de un material que tengamos en el paisaje, que puede ser el material parental de los suelos, digamos, por ejemplo, una roca caliza, ¿no? Después, el movimiento de estos iones de calcio y de, bueno, carbonato de calcio como tal disuelto en agua por los poros del suelo, o también el movimiento en el paisaje, porque podemos tener carbonatos in situ, pero también se pueden mover en el relieve, ¿no? Y depositarse en otro lugar con un relieve menos elevado, por ejemplo. Y finalmente, lo que puede pasar también es que tenemos una solución en el suelo sobresaturada de carbonato de calcio y precipita por este mismo proceso que mencionaba de esta alta evaporación que se puede dar en algún momento. Pues así es que se forman esos carbonatos. Wow, pues muy, muy distintivo, ¿no? Los procesos que describes. Pero hay cuestiones, ¿no? Lo decíamos al principio. Cuando uno va a campo, ¿no? Y de repente la gente utiliza, de manera general decimos cal, ¿no? Desde para, no sé, recubrir sus paredes, inclusive como parte de los procesos de nixtamalización, ¿no? Para hacer tortillas, que pues, es algo de aquí de nuestro país y algunas zonas de Centroamérica. La parte, digamos, práctica de usar este material blanquecino, estos carbonatos, tanto como para elementos constructivos como de alimentación, va de la mano entonces de la región del planeta donde me encuentre también. Hablas mucho de cuestiones del clima. Entonces,
¿nos puede decir algo sobre cómo ha sido la historia de un clima? Sí, bueno, antes te quiero decir algo que me parece muy importante y porque mencionas este punto de que en algunas regiones hay una gran abundancia de estos carbonatos y puede utilizarse como aplicaciones prácticas como la cal, ¿no? Tener cal para hacer determinados procesos. Bien, es que hay diferentes formas de carbonatos pedogénicos y no se dan en una abundancia tan grande en todas las regiones del planeta, ¿no? Tenemos regiones específicas con gran acumulación de estos carbonatos. Sin embargo, en otras regiones, cuando hay menos disponibilidad, por ejemplo, de minerales que tengan calcio, vamos a tener quizás formas poco desarrolladas de carbonatos pedogénicos, porque podemos tener, por ejemplo, en un suelo, algo que se llama agujas de calcita, que es un tipo de carbonato pedogénico microscópico, que no lo podemos ver a simple vista, podemos verlo solo en una lámina delgada. Sin embargo, en otros lugares vamos a tener una calcreta. Una calcreta es un tipo de carbonato pedogénico muy desarrollado que implica una acumulación muy alta de este tipo de carbonato, que incluso puede llegar a tener una profundidad de centímetros en el suelo. Y esto tiene que ver con que hay regiones del planeta donde el material para la formación de este carbonato está en mayor abundancia y la tasa de acumulación de estos carbonatos es mayor, por tanto, ¿no? Entonces, si vamos a diferentes paisajes con diferentes climas o que diferentes materiales disponibles, vamos a tener diferentes morfologías, diferentes tipos de estos carbonatos. Pueden ser desde estas agujas de calcita que mencionaba, pueden ser nódulos, que es algo un poco que se ve en el perfil del suelo y que es más grande y que es como la cementación de la matriz del suelo por los carbonatos, hasta este nivel superior, diría yo, que son mis carbonatos pedogénicos preferidos, que son las calcretas, ¿no? Wow. Hablas de una gran variedad de procesos y de formas, ¿no? Que uno con cierta preparación podría reconocer en campo. Y hablo de gente, por ejemplo, los geólogos, ¿no? Que de repente están muy enfocados a describir, no sé, calizas. Y a lo mejor estos procesos que tú describes se pudieran confundir con estos procesos que inclusive pueden darse ya de millones de años en mares abiertos o diversas zonas dentro, digamos, los perfiles de las cuencas oceánicas. Entonces, si voy entendiendo, hablas de que esto más bien tiene que ver con un ambiente terrestre y lo que es la formación de suelo. Hablas del término calcreta. A lo mejor nos puede confundir también al relacionarlo con la manera en que se describen ciertos materiales, ¿no? Como especies de laminitas, especies de ladrillos, que inclusive si uno va a zonas como Yucatán, las pirámides de ahí tan digamos, llamativas, que es un centro turístico importante, están hechos con esos elementos. ¿Qué nos podrías decir sobre la formación de estas famosas calcretas y que si en un momento dado nos sirven para entender cómo en zonas como Yucatán, y hablo de Yucatán porque inclusive le dan hasta un nombre muy local, el término laja, y nos pueden inducir a interpretar la relación de cambios de clima en el pasado o inclusive cómo se ha dado esto hasta una evolución al presente? Sí, bueno, hay una definición como muy básica y muy utilizada de qué es una calcreta, un caliche. Se utilizan estos dos términos en la literatura en español para definir estos carbonatos pedogénicos. Las calcretas no son más que un horizonte de suelo endurecido, cementado por carbonato de calcio. Estos horizontes pueden aparecer como un subperfil, estar incorporados en un perfil de suelo, sobre todo en los horizontes, y se forman sobre todo en los horizontes B o C. Y el tipo de suelo al que se le suele asociar a la aparición de este tipo de material, de laja, de calcreta o caliche, son por ejemplo, los vertisoles, los aridisoles, los polisoles. Y si ya hablamos de paleosuelos o la clasificación de los paleosuelos, se clasifican los suelos que tenían en el pasado estas lajas, estos caliches, como calcisoles, por ejemplo. ¿Y cómo se relacionan estos
horizontes de suelo con el clima. Bien, es como cuando yo empecé a estudiar este tema, recuerdo que empecé a estudiarlo porque me había apasionado mucho lo que era el cambio climático, ¿no? Y había entendido que hay muchos registros en el mundo que se utilizan para pensar el cambio climático, como son los espeleotemas de las cuevas o los corales y los anillos de árboles. Todos estos registros son muy utilizados para reconstruir el clima. Pero a mí me llamó muchísimo la atención que en el suelo hubiese algo parecido, un referente a estos registros más conocidos o más populares, ¿no? Que son los caliches o las calcretas. Y cómo se utilizan estos materiales es muy interesante y es como la parte un poco teórica de cómo es la geoquímica, ¿no? O la química de los elementos que forman estas calcretas. Y básicamente lo que se hace para estudiar el cambio climático utilizando las calcretas son los isótopos de carbono que tenemos incorporados en este material y los isótopos de oxígeno. Los estudios de estos dos elementos nos permiten hacer cosas como saber cómo era la vegetación en el pasado, ¿no? Hacemos el análisis de isotópico de esta calcreta y decimos, bueno, en el pasado, en este momento, hace 120 y tantos miles de años, lo que había en este paisaje eran pastos. O la firma isotópica te puede decir, no, el paisaje era un paisaje más boscoso, más húmedo, por tanto. Entonces, nos podemos hacer una idea, podemos dibujar el pasado estudiando este material que tenemos en el suelo, porque debo decir algo muy importante sobre las calcretas. Toma miles de años la formación de este horizonte, por tanto, tiene la memoria de todo ese tiempo. Entonces, es muy, muy valioso para imaginarnos cómo fue el ambiente en el momento que se formó este horizonte de suelo. Y en el caso de la península de Yucatán, que es como lo que he estudiado particularmente, hay otro detalle muy útil que podemos analizar y es el cambio del nivel del mar y la aparición de estas calcretas. ¿Por qué? Porque las calcretas van a indicar un momento de estabilidad en el paisaje. No tenemos el mar cubriendo la península de Yucatán, por tanto, vamos a hacernos una idea de que el nivel del mar fue bajo en ese momento donde se estaba desarrollando este suelito. No podemos perder de vista que estas calcretas es un suelo también, ¿no? Entonces, en Yucatán lo que estuve estudiando al final de mi doctorado fue justo esto, que durante tanto etapas glaciales e interglaciales se formaron estas calcretas y indicó que en ese momento la península de Yucatán no estaba cubierta por agua. Vamos a hacer una breve pausa y ahora pongamos todos atención a la cápsula de InfoSuelox. Proyecto Suelox es una plataforma digital que busca crear puentes entre los científicos del suelo y la sociedad a través de actividades curriculares y de divulgación. El proyecto ha reunido a científicos de más de 25 países en América, Europa y el Medio Oriente. Sigue nuestro proyecto en nuestra página oficial www.psuelox.org y en nuestras redes sociales @psuelox. Ahí encontrarás cursos, concursos, infografías y El Suelófono, el primer podcast de suelos en español. Solo para puntualizar, sí. Esto que refieres de etapas glaciales, interglaciales, ¿te estás refiriendo a momentos en la historia geológica donde habría cierta dominancia de climas, digamos, en general más cálidos o un poco más fríos, ¿no? Creo que va por ahí. Sí, va por ese camino y también es interesante decirlo porque muchas veces se piensa que estas calcretas solamente se forman en climas áridos, ¿no? Entonces, como no, podemos tener desarrollo de calcretas en un clima árido asociado a estos momentos glaciares, pero también las podemos tener en momentos donde hay mayor humedad. Correcto, bueno, realmente es algo que va más allá de muchas veces de que vamos en la carretera y vemos, como les decía, ¿no? Estos especies de hasta piedras pintadas, o pensaría uno, lo pintaron ahí con cal, decimos generalmente, ¿no? Pero el material puede estar ahí amontonado para ser parte también de la construcción de un talud o de algún otro elemento. Y pues bueno, no sabía que todo este tipo de información podemos en un momento dado tratar de entender sobre la historia ambiental de un sitio. Y
¿Es exclusivo a la formación de estos carbonatos? Por ejemplo, en Yucatán sabemos que hay calizas, ¿no? Es muy interesante esa zona porque tanto superficialmente como muy en el subsuelo sabemos que están las cavernas, es una zona de el famoso impacto del meteorito que generó la extinción de los dinosaurios, y bueno, no se diga de sus bellezas naturales y desde luego la importancia que tiene para la civilización maya, ¿no? Pero aparte, digamos, de esta gran extensión que tienen las calcretas o caliches en la superficie de una plataforma como puede ser las calizas de Yucatán, ¿se pueden formar en otra región diferente? Sí, por supuesto. Sobre todo en... ¿Por qué se pueden formar? Porque lo que mencionaba al inicio de esta plática es que si tenemos el material disponible se pueden llegar a formar carbonatos pedogénicos y finalmente calcretas, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre el caso de una región como el Valle de México, Teotihuacán, ¿no? Cuando estaba empezando mi maestría, la gran pregunta que teníamos era de dónde provenían los carbonatos pedogénicos que se formaron en los horizontes y en los perfiles que veíamos y estudiábamos allí. Sí, porque ahí no hay calizas. Bueno, exactamente, no es evidente, ¿no? Dice, ok, aquí está el carbonato, aquí está el calcio, tesontle y otras todo cosas se forma muy fácilmente, no es una pregunta tan sencilla como Yucatán, ¿no? Entonces, lo interesantísimo es que hay minerales que pueden contener calcio, que puede ser el material para la formación de estos carbonatos pedogénicos y finalmente calcretas. De hecho, en Teotihuacán tenemos algunos horizontes laminados que podrían cumplir con las características de ser unas calcretas. ¿Por qué? Porque teníamos minerales como la fuente para estos carbonatos pedogénicos, pero también hay otros mecanismos muy importantes que se utilizan en otras regiones del mundo, por ejemplo, en Estados Unidos, en la parte del desierto de Arizona, es como estos movimientos de transporte eólico, donde se deposita material que tiene calcio que puede utilizarse como ser el precursor, digamos, para la formación de estas calcretas. Así que pueden estar en muchos lugares, no solamente en lugares tan evidentes como la península de Yucatán, que tiene, bueno, que es una plataforma carbonatada. Claro, bueno, pues creo que esto nos aclara mucho, que no es un condicionante, ¿no? El tener un sustrato rico en carbonato de calcio. Y bueno, también nos habla mucho de cómo es la relación de ciertas zonas de ocupación humana con su ambiente. Por ahí hay algunos estudios, ¿no? Que inclusive hasta lo relacionan con depósitos de oro, como en Australia. Claro, desde luego tiene que ver con cómo está formándose ahí por ejemplo, el sistema, ¿no? Del magma que está fluyendo por ahí abajo y trata, pues, de salir, no precisamente como un volcán, pero que de alguna manera está asociado al calentamiento de la superficie y su interacción con ella. Entonces hay recursos, ¿no? Que inclusive pueden servir para ciertas condiciones económicas, no precisamente como para el Yucatán en México, pero es otra parte que muy seguramente hay que estudiar más dentro de lo que son los recursos minerales, ¿no? O inclusive, ¿por qué no? Verlo en la interpretación que se tiene para entender la generación de ciertos materiales en otros planetas. Pues sí, incluso, ¿sabes? Pienso que este tema del estudio de estos caliches, calcretas, carbonatos, está aún en desarrollo. Hay muchos temas que se están discutiendo, como utilizarlos como paleotermómetros del pasado, ¿no? Como poder calcular exactamente qué temperatura había en el pasado, ¿no? Se están desarrollando métodos en este camino. También hay un montón de discusiones para hacer más correcta la edad de estos materiales, ¿no? Que es siempre muy interesante y muy importante para los científicos que se dedican al paleoclima como tal, ¿no? Entonces, creo que es un mundo en desarrollo, que hay muchísimo por hacer, y en México aún espero que haya muchas personas que vengan a estudiar carbonatos pedogénicos en el futuro, ¿no? Que siga esta línea de investigación. Me encantaría que fuera así. Seguramente sí, y bueno, el punto es saber observar bien el paisaje, saber recorrerlo y verlo ahora sí que con un ojo
con una precisión microscópica como tú lo haces, ¿no? No sé si quisieras agregar algo más, aclarar algún punto y... Creo que eso es todo por ahora, por este tema. Espero que Bueno. nos encontremos en otro podcast. Pues les agradecemos mucho. Muchas A toda gracias. la audiencia que hayan estado aquí al tanto con este inicio de la segunda temporada del Suelófono y nos vemos muy pronto. Hasta luego.